Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Cuando te presentan a una persona, uno dice, bueno, mucho gusto, encantada, ¿qué tal? Bueno, lo mismo tengo que decir. ¿Por qué? Porque puede haber algún oyente que se incorpora hoy a la programación de esta radio, escucha por primera vez la emisora y, bueno, le han presentado a quien lleva adelante el programa, pero no estoy solita, ¿eh? Un locutor solito no puede hacer un programa de radio. Bueno, alguien me dirá, sí, porque ahora manejan el control, los locutores, es verdad. En mis tiempos, cuando empecé a estudiar, no era así, ¿eh? Cuidadito que fuéramos a tocar el micrófono o cualquier otro elemento del estudio, ¿eh? Así cambian las cosas y nos vamos adaptando, por supuesto. Tengo la alegría de poder compartir este programa desde la ciudad de Barcelona, en España, con Raúl García, que es mi esposo, y por eso yo no toco ni un solo botoncito, ¿eh? Solo me toca hablar y centrarme en la entrevista que hacemos todos los días, prácticamente, en el programa, ¿no? Y la de hoy sé que les va a encantar, de verdad se los digo, ¿eh? Bueno, ya hemos presentado a este equipo. Generalmente la hermana Carmen Frauca es la que prepara los guiones, pero esta vez la invitada dijo, vamos a hablar de este tema. Y bueno, luego le voy a preguntar por qué ha elegido este tema, ¿eh? Bueno, amigos, seguramente notarán como un vacío en el estudio. No sé si eso alcanzan a captarlo, no se lo he dicho a don Jorge, porque quiero darles una gran noticia, ¿eh? Estamos haciendo unos pequeños arreglitos. Bueno, Raúl pone la cara como diciendo pequeños, para poder mejorar la insonorización del estudio, porque saben que desde hace relativamente poco estamos aquí, ¿eh? Y por eso, bueno, que tengan un poquito de paciencia por si escuchan algo raro, como si estuviéramos en un lugar muy, muy, muy alto, ¿eh? Bueno, no es tan alto esto. Quería compartir eso. ¿Saben por qué? Porque hay personas generosas que nos ayudan, como lo ha hecho esta persona de aquí de la ciudad de Barcelona, que, bueno, pues ha dado un donativo, nos ha ayudado muchísimo y Raúl ya enseguida quería ponerse a trabajar y ya lo estaba haciendo, ¿eh? Por eso ha tenido que sacar algunas cosas para poner otras, digamos. Bueno, Nelly, ya está, suficiente la presentación de este equipo. No quiero olvidar, por supuesto, no me puedo olvidar de nuestro compañero de Radio Católica Mundial, emisora con la que conectamos en vivo y en directo los lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Allí está Jorge Graña, con quien hemos rezado hace un momentito. Y ya ha llegado el momento de repetir las preguntas del curso de formación y le voy a pedir que a nuestra invitada, está cerrado su micrófono, pero que no dé ninguna pista, por favor, después, ¿eh? Porque ella se lo sabe todo y, bueno, es tan buena que quiere dar las pistas. Atención, apunten las siguientes preguntas, por favor. La número 1 es, ¿qué santos doctores de la Iglesia fundaron una congregación religiosa? Repito, ¿qué santos doctores de la Iglesia fundaron una congregación religiosa? Bueno, y con este sí que la invitada no tiene que decirlo para nada, porque tiene que ver con el tema que va a tocar, ¿eh? Amigo oyente, te pregunto, ¿en qué salmo leemos? Y yo, gusano, no hombre, vergüenza y asco del pueblo, como una descripción de la pasión de Jesús. ¿En qué salmo leemos estas palabras? Y la pregunta número 3 es, Tito, el secretario y compañero de San Pablo, fue obispo, lo sabemos, pero la pregunta es, ¿de qué lugar? Recuerden que únicamente tienen que responder escribiendo al correo electrónico del programa, porque eso asegura que me lleguen las respuestas. conlosojosdemaria@nseradio.com, conlosojosdemaria@nseradio.com. Y ahora ya comienza un programa más de este ciclo que se llama ¿Cómo hablar con Dios?
¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto que es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Y hoy tengo la alegría de recibir en el programa nuevamente a mi queridísima Esperanza Sanmartí, escritora, licenciada en Geografía e Historia y gran colaboradora de nuestro equipo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Barcelona. Esperanza, debo darte la bienvenida. Como estás en España, te digo muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes y buenos días para los que nos escuchen desde el otro lado del mar. Uh-huh. Y nada, pues muy bien, aquí dispuesta a realizar un programa más y a aprender entre todos. Bueno, y a mí me tiene intrigada un poquito porque yo le cuento a los oyentes que muchas veces algunos invitados eligen el tema que van a tratar en el programa, o bien si es una fiesta o una solemnidad de Nuestra Señora o de Jesús, o bueno, o un programa que pertenezca o que pueda entrar dentro del ciclo que estamos haciendo, cómo hablar con Dios. Y has elegido el tema de los salmos. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? A ver, ¿tiene un sentido o por qué te gusta mucho la lectura de los salmos? Pues sí, me gustan especialmente los salmos y creo que además es una manera preciosa de contactar con Dios, porque tanto si los lees como los oyes rezar, pues evocan instantáneamente sentimientos de la propia vida, porque son tan variados los temas de los salmos, como los sufrimientos, acciones de gracias, incertidumbres y preguntas, arrepentimiento, dar gloria a Dios, pues por lo mismo suscita en el alma este clamor del que hablábamos en otro programa sobre la oración, Sí. al darnos cuenta de que dependemos totalmente de Dios y que sin Él no podemos hacer nada que valga la pena, porque todo lo hace Él. Y nosotros solo nos debemos poner en sus manos, ¿no? Pues no Entonces, es decir, como que en los salmos siempre puedes encontrar algo que te inspire a acercarte más a Dios. Alguien, ahora con lo que voy a decir, Esperanza, dirán, hombre, siempre están de acuerdo estas dos mujeres, ¿no? Pero es que es la verdad, es muy cierto lo que estás diciendo, porque, bueno, no sé, yo me considero una gracia muy grande el poder rezar la liturgia de las horas. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de laudes, vísperas, completas, que se reza ya cuando uno va a descansar. A mí me gusta particularmente la oración de la mañana, laudes. Y bueno, ahí uno experimenta que hay partes de los salmos que se nos quedan en la memoria, nos vienen al pensamiento en alguna ocasión. Y fíjate, Esperanza, leía en estos días, no sé si era hoy, es que a veces estamos como un poquito agobiados porque lo pasamos mal por diferentes temas, ¿no? Puede ser en familia o en el trabajo, o por una persecución que estamos recibiendo, estamos viviendo, mejor dicho, y leía los enemigos de Dios serán castigados o algo así, ¿no? Decía, ¿no? Y esto, ¿por qué digo? Porque todo esto nos lleva a Dios, y alguien puede decir, Dios se va a vengar. No, pero la venganza de Dios no es como la nuestra, ¿no? Es de gracias para que podamos volvernos a Él, ¿no? Entonces, y menos mal, porque si no le diríamos al Señor, que desaparezca esta persona que me está persiguiendo. Y no, porque los salmos no llevan a eso, llevan a Dios. Pero ahora, Esperanza, quisiera que nos cuentes algo que me comentaste una vez, y creo que la comentaste en el programa, pero así de pasadita nada más, una experiencia personal que sin ninguna duda ha influido en este gusto que tienes por los salmos, ¿no?
¿Los has estudiado de alguna manera? Es decir, ¿has podido profundizar en ellos algo más? ¿Hay algún hecho, y yo sé que sí, en tu vida, que nos puedas relatar en relación con ese gusto que tienes por los salmos y que a partir de hoy más de uno saldrá contagiado, para, bueno, leer o proponerse leer, por lo menos ir aprendiendo, ¿no?, la liturgia de las horas? Bueno, pues cuando vivía en Barcelona, en Valmesiana, que seguro que ustedes nombran mucho en sus programas, fui a un cursillo de unos 3 meses, precisamente sobre los salmos. Wow. Y los daba un sacerdote muy erudito, un jesuita llamado Sebastián Bartina, que era, bueno, hacía muchas cosas, ¿no? Era escritor, eh, muchas cosas hacía, Ujú. pero era orientalista. ¿Qué es esto de orientalista? Pues él había estudiado la cultura y lenguas orientales, había como 5 o 6 lenguas orientales, ¿no? Una de ellas el hebreo, por Claro, supuesto. claro. Entonces, él como tenía tantas cosas, pues ese cursillo se acortó bastante y nos quedamos así un poquito a medias, ¿no? Oh, qué Pero pena. bueno, realmente fue muy interesante y nos enseñó pues muchas cosas de los salmos y sobre todo como una clasificación de los salmos, porque son 150 los salmos y los hay de muchos tipos y muchas clases, ¿no? Bueno, Ujú. pues la anécdota es que con este sacerdote tuve la gran gracia de poder participar en una peregrinación que hicimos con mi madre, en paz descanse, a Tierra Santa, en un autobús con unas 40 personas o así. Y resulta que este sacerdote era como el capellán del grupo y había ido unas 40 veces a Tierra Santa, ¿Qué claro. dices? Con razón, pues él sabía todo Claro. y sabía la historia, sabía la geografía, sabía todo, se conocía todo al dedillo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, teníamos una guía en el grupo, que era una mujer judía, no practicante, pero que se sabía, como se suelen saber pues los guías, un mínimo de la historia en la versión católica, ¿no? Y así pues la repetía a los turistas, tanto si ibas pues a Encarim, si ibas a Belén, si ibas a Claro. Jerusalén, iba diciendo todas las cosas, ¿no? Pero resulta que cuando ella había terminado de decir pues, Lo que había su parte, estudiado, lo que lo que había había estudiado, estudiado, lo que se la sabía, verdad. el padre le pedía permiso si podía dar alguna indicación, ¿no? Y entonces ella, sí, sí, al principio ella no sabía nada, ¿no? Pero cuando No vio que el sabía quién padre, era, a eso te claro, refieres, ¿no? cuando vio que el padre daba toda clase de explicaciones, bueno, maravillosas y muy bien fundamentadas de todo, pues Claro. claro, se quedaba con la boca abierta, ¿no? Y entonces ella, yo creo que lo pasó muy bien no en ese programa, sino en ese viaje, porque aprendió muchísimo, ¿no? Aprendió muchísimo y después, pues supongo que todo eso lo pudo aplicar después en su trabajo, ¿no? Claro, Y claro. entonces, al final, pues ella ya decía, miren, yo les voy a poner aquí en situación, pero que el padre nos cuente a todos porque él sabe mucho más que yo, ¿no? Qué humilde, ¿no? También, ¿verdad? Reconociendo que no, que Sí, sabía poco, digamos, ¿no? sí, sí. Bueno, pues mira, de esto ya lo conocía el padre Bartina, pero pues claro, me interesó mucho hacer con él ese cursillo porque sabía que sabía mucho, ¿no? Que Claro, podía claro. aprender muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito también, ¿no? Esperanza, es recordar todos estos hechos de nuestra propia vida, que el Señor siempre bendice nuestro interés por querer aprender las cosas de Dios, evidentemente, ¿no? Porque los salmos, pues, los rezaba Jesús también, ¿no? Entonces, y bueno, completar, podríamos decir, todo ese conocimiento con una peregrinación de este tipo como es a Tierra Santa, una tierra tan ensangrentada, ¿no? Y ahora más que nunca. Esperanza, vamos a hacer la primera pausa en el programa y ya de lleno nos introducimos en los salmos. ¿Y por qué los llamamos así? Son la oración de la iglesia. Hacemos esa pausa y ya después charlamos. Nadie se mueva de allí.
Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, y en el programa de hoy tenemos como invitada, como colaboradora, Esperanza Sanmartí, escritora, licenciada en Geografía e Historia. Esperanza, ¿cómo habrás disfrutado no solo por repasar, recordar los hechos de la vida de Jesús en el mismo lugar donde Él estuvo, sino también por la parte de geografía también, ¿cierto? Cuando hiciste esta peregrinación, ¿no? Claro que sí. Bueno, Esperanza, habíamos dejado pendiente antes de la pausa esta pregunta para ti. ¿Por qué a los salmos los llamamos como que son la oración de la Iglesia? ¿Lo son? ¿Por qué? Bueno, mira, la oración de la Iglesia es la liturgia. Y por antonomasia, la liturgia es la Santa Misa. Uh-huh. En cuanto a los salmos, son la oración de la Iglesia en cuanto a enmarcados en lo que se llama la liturgia de las horas. Tú muy bien lo has dicho antes. También se llama oficio divino, porque es realmente algo divino, que nos pone en contacto directo con la divinidad, al repetir las mismas palabras con que los piadosos del Antiguo Testamento se dirigieron a Dios hace miles de años en todas sus necesidades, y como tú también dices, Jesús mismo utilizó los salmos en la cruz, rezó un salmo. Sí, sí. Y está enriquecido el oficio divino con todo tipo de expresiones poéticas y oracionales, con himnos, con cánticos, salmos, antífonas, responsorios, lecturas, de manera que se hace como muy variado y muy, muy bonito, ¿no? Sí, o sea, es como un... Sí. Y hay peticiones también, Esperanza, digamos, ¿no? De paso lo decimos, ¿no? Preces, exacto. Sí. Bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que los sacerdotes y las comunidades religiosas de vida contemplativa rezan íntegramente el oficio divino. Precisamente hay un salmo que dice 7 veces al día te alabo. Y por eso tenemos estas horas litúrgicas que son maitines, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Los sacerdotes y las comunidades religiosas contemplativas, como digo, lo rezan completo. Por ejemplo, las carmelitas, como tu hermana. Sí, claro, las carmelitas, las de la Orden de la Visitación. Sí. Sí. ¿Y nosotros? ¿Y los laicos? Bueno, pues los laicos nos unimos a esta oración rezando al menos al día 2 de estas horas litúrgicas, ya sea laudes y vísperas, o laudes y completas, o vísperas y completas. Como tú bien decías, las completas incluyen un pequeño examen de conciencia y entonces sirven de oraciones de la noche, ¿no? Claro. Los laudes sirven de oraciones de la mañana, y las vísperas es como también pues el ofrecimiento a Dios del trabajo del día, ¿no? Después del trabajo. Sí. Bueno, pues de esta manera el oficio divino obra una potente santificación del tiempo, porque continuamente pensemos que en todas partes del mundo hay gente que está rezando diferentes horas, y entonces es como una continuidad de esta oración, ¿no? Claro. Y además es un complemento de la misa y de los demás sacramentos. En los sacramentos encontramos condensado el culto litúrgico que se debe a Dios, el cual llega a su cumbre en la misa. Tengamos presente, por ejemplo, que los salmos se suelen recitar en la misa en el salmo responsorial. Claro. Que siempre es un salmo. Exacto, después de la primera lectura. Eso es. Esperanza, ¿y sabes que me he fijado yo también? No sé si, supongo que también lo habrás notado. Cuando uno va a otro país, por ejemplo, te hospedas en un lugar porque hay un santuario, ¿verdad? Y hay religiosas fundadas por un santo no de ese país, sin embargo, se rezan las horas litúrgicas en el idioma, en la lengua
del país, no de Claro. dónde es la congregación. No sé si lo has notado. Es muy bonito Sí. también eso, porque nos habla de lo que comentaba recién, sin decir concretamente la palabra, la unidad en la iglesia. ¿Eh? A mí es una cosa que me llama la atención y además me agrada mucho, porque pues ahí se nota evidentemente que la iglesia es una. Santa, católica y apostólica, y católica, ¿verdad? Universal. Bueno, perdón, Sí. son cositas que de lo que dices me hace pensar, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, pues de lo que decíamos, podemos ver que en la liturgia de las horas se puede decir que encontramos diluido a lo largo de toda la jornada, del arco de toda la jornada, pues esta oración continua a Dios, ¿no? Y toda la Iglesia lo está haciendo. Claro. El oficio divino expande a todo el día la gracia de santificación del sacrificio eucarístico. La misa, a la que podemos y de hecho asistimos muchísimos todos los días, pues es el culmen de la gracia y de las oraciones. Sí. Pero el oficio divino es como una prolongación del sacrificio eucarístico, ¿no? Es eso, decimos que esta liturgia genera una atmósfera de oración continua que representa la mejor preparación para la liturgia sacramental. En la liturgia de las horas se manifiesta claramente la importancia de la repetición solemne en el culto divino. Aun cuando se celebra de forma individual, que muchas personas no lo pueden hacer pues en la iglesia o con yo lo hago con otros, solita, pues eso, pero estás en la oración de la iglesia. Qué bueno. Bueno, pues algo que decía un gran santo, doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Un centenar de oraciones privadas no puede alcanzar el valor de una oración realizada en el oficio, porque ésta se presenta a Dios en nombre de toda la Iglesia y se dirige a Él con sus mismas palabras divinas. Persuadámonos de que después del santo sacrificio de la misa no hay en la Iglesia mayor capital y tesoro que el oficio divino, del cual diariamente podemos recabar ríos de gracias. ¿Qué te parece? Me parece precioso, y realmente para analizar parte por parte. Lo ha dicho un santo, doctor de la Iglesia, y casi se me escapa algo que tiene que ver con las preguntas del curso de formación, pero no digo nada. Bueno, Esperanza, es verdad esto, de verdad, un tesoro, realmente, un tesoro. Y como decías antes, al principio, ¿no? El hecho de siempre se nos queda algo, siempre no sabemos a lo mejor alguna frasecita, ¿no? Antes nombrabas que a Jesús, ¿no? Que en la cruz también pues dijo un salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces nosotros en momentos duros, cuando a veces no entendemos por qué este sufrimiento, esta enfermedad, este revés en nuestra vida, pues nos sale espontáneamente, y eso es un salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me encanta que hayas traído esta oración de este doctor de la Iglesia. Bueno, pues quería contar otra anécdota que sé qué que bien. te gusta mucho. Me encantan las anécdotas, de verdad, porque podemos sacar muchísima enseñanza. Bueno, voy a hablar de una amiga mía, le llamaremos Josefina, aunque no es su nombre, pero ella empezó a cuajar en su conversión cuando, al entrar en la capilla de Bogotá, yo estaba de portera, ella vino aquel día por primera vez y la invité a entrar a la capilla, ¿no? Entonces, cuando salió, se había enamorado de unas oraciones que rezaban las hermanas. Y me dijo que dónde podía conseguir ese librito porque le había gustado mucho, y resultó que eran las completas, ¿no? Bueno, pues ella llegó a nuestra casa, pero por un revés precisamente de sentimental. Le había dejado la persona con la que ella estaba muy desesperada, y entonces la verdad es que llegó preguntando por algo de San José. Y creo recordar que era el 18 de marzo, era un día antes de San José, ¿no? Bueno, y entonces me dijo que estaba muy mal, que no sabía qué hacer, y entonces yo le invité a entrar a la capilla, ¿no? Y le dije, pues mira, yo creo que podrías entrar a la capilla, decirle a Jesús todo esto, y bueno, y me dijo que sí, ¿no? O sea, fue también muy dócil. Muy dócil, claro. Y entró. Y luego cuando salió me dijo esto, ¿no? Pero no entró 5 minutos ni 10, sino que estuvo un buen rato, ¿no?
Y cuando salió me dijo esto, y entonces le dije que eran las completas, que las rezábamos todos los días a aquella hora y que cuando quisiera podía venir, ¿no? Después le dije que por qué no se atrevía a venir cada día un ratito a donde el Santísimo. Y me dijo que sí. Ajá. Y entonces cada día venía, bueno, o muchos días, no sé si todos los días, Sí. pero muchos días venía, y poco a poco pues como que le fue entrando el Señor, y empezó a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo entró? Pues mira, porque fue a visitar a Jesús sacramentado, pero también porque escuchó unas oraciones que seguramente pues tocaron su corazón en esas palabras que se estaban diciendo en ese momento, Ujú. por lo que decimos, ¿no? Y es eso, esa es la oración de la Iglesia. Fíjate. Claro. Entonces, ¿cómo no va a ser efectiva y eficaz la oración que se hace en compañía de toda la Iglesia? Ujú. Así es, qué bonito. Bueno, me encanta, ¿eh? Pues pidamos entonces por la perseverancia de esta amiga. Esperanza, mira, noto que a veces, a mí que me gusta rezar laudes, pues tarda un poquito más y otro menos, porque resulta que al mirar los salmos veo que algunos son muy, muy largos, ¿eh? Y otros cortitos, o a lo mejor será porque se eligen extractos, que es bueno, y por eso es más cortito, no sé. ¿Hay alguna norma concreta sobre la extensión de un salmo o no? Pues no hay ninguna norma porque hay salmos de muy variadas extensiones. El más corto de todos solo tiene 2 versículos y el más largo tiene 176 versículos, que es el Salmo 119 o 118, según la versión. A partir de cierto número los salmos se bifurcan, ¿vale? Y porque uno se divide en 2 y entonces empiezan a, no sé por qué ha sido así, ¿no? Pero le llamamos a unos la versión griega y a otros le llaman a esto la versión, o sea, quiero decir que la versión griega tiene una numeración y la latina de la Vulgata tiene otra, ¿no? Entonces, el Salmo 119 en versión griega, que es el 118 en versión latina de la Vulgata, es Sí. este tan largo que te digo que tiene 176 versículos. Wow. ¿Y te acuerdas cómo empezaba? No sé si te pongo en un compromiso. No, pero lo puedo pensar. ¿Hay alguna pausa más? Bueno, la podemos hacer, mira, porque ya estamos cerquita de la mitad del programa. Le vamos a pedir a Raúl, yo también voy a buscar, porque aquí en el estudio tenemos, bueno, mucho material, ¿no?, para los programas, y también el diurnal, de donde sacamos los salmos, y rezamos las distintas horas litúrgicas. Raúl, ¿podríamos ir ahora con la pausa mientras Esperanza busca esto y yo también? Que esto me gusta mucho. Así que y ya... Yo animaría a los oyentes que vayan, bueno, intentando. Ahora lo tenemos en el móvil. ¿Sabes que yo trato de no leerlo en el móvil? Ya, salvo mejor. cuando salimos, ¿no? Porque claro, el diurnal tiene su peso y el móvil va y no pesa nada, ¿no? Pero me gusta hacerlo desde el diurnal. Entonces, vamos a animar a los oyentes. Al principio puede asustar un poquito el rezo de las horas litúrgicas, porque no sabes, tienes que ir a mirar en otro lugar, más adelante, más atrás, lo que sea. Sí, te pierdes un poco. Sí, te pierdes un al principio. poquito, pero si tenemos una ayuda, alguien que nos pueda echar una mano, cuando ya pues agarramos el ¿cómo podríamos decir? ¿El qué, Raúl? El tranquillo. El tranquillo, eso es. Bueno, ya tenemos la pausa entonces, yo estaba haciendo tiempo, ¿eh? Bueno, ahora sí, Esperanza, busco el diurnal y seguimos conversando entonces. Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976. Bueno, yo ya tengo Esperanza, creo que el que me va a ayudar más es el libro de la Sagrada Escritura, porque en los salmos están según los días, ¿no? Claro, y, pues muy y bien. entonces aquí tengo, espera que tengo que buscarlos, ya los tengo a los salmos, ¿eh? ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tienes a mano ahí?
Pues todavía no he podido encontrar No te di este. ni tiempo, ¿eh? Bueno, No. espera que lo busco yo aquí, si te parece, por lo menos para saber cómo comienza. ¿Qué te parece? Sí. El 119 dijiste. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo creo que es largo. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Fíjate qué bonito empieza, ¿no? Qué esperanzador. Pues este salmo, en todos sus 176 versículos, nos habla de la ley de Dios, de que parece un poquito repetitivo, porque habla mucho de tus mandamientos, de tus proyectos, de tus disposiciones, o sea, va cambiando las palabras, pero todo el tiempo está diciendo lo importante y lo grande que es la ley de Dios, ¿no? Claro, claro. Y además es muy esperanzador porque, de acuerdo a tu nombre, ¿ves? Dice, tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Eso es lo que produce, ¿no?, el querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, Esperanza, Mira, ¿qué más? A ver. yo tengo aquí el Salmo 21, el que recitó Cristo en la cruz, Sí. y empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los gritos de mis pecados alejan de mí el socorro. Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche también y no te cuidas de mí. Y tú, sin embargo, estás en tu santa morada, oh gloria de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste. A ti clamaron y fueron salvados, en ti confiaron y no quedaron confundidos. Pero, como es largo, después acaba en la esperanza, ¿no? Aunque está, porque él sabe que está en la cruz por voluntad de Dios y sabe que eso es la salvación, ¿no? Pero dice muchas cosas, dice, soy como agua derramada, mis huesos están descoyuntados, me han dado hiel y vinagre, Sí, sí. Todas estas cosas está diciendo. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Son preciosos, de verdad, ¿eh? De verdad. Sí. Bueno, a ver, Esperanza, y a mí me gustaría que en algún programa, si se pudiera, porque ahora vamos a terminar lo que tú has preparado para el día de hoy, se pudiera hablar de esto de la numeración, porque hace unos días también hablaba yo con Raúl acerca de que algunos tienen un número y dice A, la primera parte, lo otro el mismo número y B, todo ese tipo de cosas que creo que nos ayudarán también de cara a que podamos hacer bien la oración, comprendiendo por qué estos salmos preciosos están pues distribuidos de esta manera, si te parece. Vale, sí, sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más? Pasamos a la siguiente pregunta, Esperanza, ¿qué te parece? Vale. Porque al principio, ¿te acuerdas que citaste, a ver si lo recuerdo bien, que bueno, que evocan, dijiste, sentimientos de sufrimientos, acciones de gracias, arrepentimiento y demás? ¿Se puede hacer una clasificación de los salmos para rezar justamente uno u otro dependiendo del momento de nuestra vida, sea de felicidad o sea de sufrimiento? Sí. Bueno. Bueno, hay salmos llamados graduales, que son salmos que en las peregrinaciones a Jerusalén rezaban los peregrinos con la esperanza de llegar pronto y allí pues adorar a Dios, ¿no? Y por ejemplo tenemos este tan conocido y que se ha musicalizado también, que es Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Fíjate, más de un oyente se quedará con la boca abierta. Hombre, si eso lo cantamos cuando entra el sacerdote en la misa, y es un salmo. Es un salmo. Precioso, un salmo además. gradual. ¿Por qué gradual? Sí. Porque al templo se subía por las gradas, ¿no? Por eso se llama graduales a estos salmos. O lo mismo, como van subiendo a la ciudad de Jerusalén, pues gradualmente van subiendo. Entonces son salmos graduales. Fíjate. Luego los hay tipo himno, que son los que alaban la creación y la grandeza del Creador. Los hay de arrepentimiento, como este tan famoso de David, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Claro. Ese es el único que me acuerdo qué día se reza, Esperanza. Los viernes. Los viernes, exactamente. Es bellísimo también ¿no? Sí. Es bueno que nos digas así qué salmos son,
para que, bueno, las personas lo puedan nuestros oyentes, ir apuntando, ¿verdad? Aunque es bonito ir leyendo, ciertamente son muchos, pero pues todos los días leer un poquito, ¿no? ¿Y qué otros? Como otra de las clasificaciones. De confianza, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Ese cuál es? El 23. ¿26? 23. 23. Ese es el 23. Vale. 23 y entre paréntesis 22. 22, lo que decíamos. Eso es, sí. Muy vale. bien. Petición por consuelo en tiempos de aflicción. Uy, ese lo tenemos que apuntar y tenerlo en cuenta todo el día, ¿eh? Porque... Salmo 34 o 33. Muy bien. Agradecimiento por la fidelidad de Dios constante en nuestras vidas. Salmo 36 o 35. Y por ejemplo, ya que hablamos varias veces de la cruz, del sufrimiento, cuando uno ya, Esperanza, parece que pierde las fuerzas, que dice, Señor, pues no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Hay algún salmo, o sea, para pedir fortaleza, por ejemplo? Se me ocurre, ¿no? Ya. Sí, el Salmo 18, 17, fortaleza en tiempos de debilidad. Ah, bueno. Y bueno. ¿Alguno más te queda? Creo que no, porque lo que tengo aquí es como algunas repeticiones, pero vale. Me gusta mucho el Salmo, a ver si lo tengo aquí. A ver. El Salmo segundo. Segundo. Que dice, a ver. Espérate. Ese aquí tiene un solo numerito, porque es de los primeros, claro, ¿verdad? Sí. Cuando vemos tanta confusión hoy y tanta guerra contra la Iglesia, contra lo sagrado, contra los sacerdotes, contra el Papa, hay uno que es el 2, que es el triunfo del Mesías Rey, y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y las naciones traman vanos proyectos? ¿Por qué se amotinan las naciones y traman varios vanos proyectos? Se levantan los reyes de la tierra y aún se confabulan los príncipes contra Yahvé y contra su ungido. Y entonces empiezan como las amenazas contra todo lo santo, ¿no? Claro. Pero dice, el que habita en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, a su tiempo les hablará en su ira, y en su indignación los aterrará. Pues bien, soy yo quien he constituido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, ¿no? O sea, Dios ya tiene preparado a su verdadero rey, exacto, que es el que va a poner las cosas en orden, ¿no? Entonces, pues me gusta y me llama la atención. O también el primero, claro, que es los dos caminos, ¿no? Que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone el pie en el camino de los pecadores, ni entre los burladores toma asiento, porque tiene su deleite en la ley del Señor, y en ella medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua, que a su tiempo da fruto. Sus hojas no se marchitan y cuanto hiciere, prosperará. No así los malvados, no así. Ellos son como paja que arrebata el viento. Por eso, en el juicio, no estarán en pie los malvados, ni los pecadores en la reunión de los justos, porque el camino de los justos lo cuida Yahvé, y el camino de los malvados tiene mal fin. Pues aquí ya tenemos un plan de vida con este primer salmo, ¿eh? Así es, seguimos, son los dos caminos. Claro, si seguimos la ley del Señor, pues seremos dichosos, felices, aún padeciendo sufrimientos, porque después del pecado original eso es lo que le toca al hombre, ¿eh? Entonces, pues es precioso el Salmo, Esperanza. Bueno, me ha encantado. Lo de que te preguntaba, si en algún programa podíamos ver lo de la diferencia y todo esto, pues esto con tiempo, Esperanza, no significa que el próximo mes sea así. Lo dejo en tus manos, ya después veremos el tema del mes que viene. Me ha encantado porque nos animará más en nuestro tiempo de oración a dedicar un ratito, aunque sea, ¿no?, a la lectura de los salmos. Todos nos van a hacer bien, nos harán pensar en la vida que llevamos para cambiar, si es que no agrada a Dios algo que hacemos, no nos faltará pues esa fuerza de Dios para seguir adelante, aunque tengamos problemas, y a veces problemas muy, muy graves, no nos faltará
pues ese gozo interior que sentimos al ver, por ejemplo, unas montañas, inclusive aunque no lo veamos personalmente, si lo vemos en un vídeo también, pues no nos alegra eso, ¿no? Y nos invita a elevar nuestra alma a Dios para darle gracias por todo lo que ha creado para nosotros. Esperanza, te pido que me acompañes en el rezo de las 3 Ave Marías que voy a anticipar para que puedas ya dejarte libre e ir a tus actividades, y te vamos a despedir con un salmo, pero no recitado, sino cantado. Bueno, vamos entonces ahora a rezar. Y lo hacemos invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Muy bien, vamos a dar las gracias de todo corazón a Esperanza San Martí, que es escritora, licenciada en Geografía e Historia, y hoy nos ha hablado de los Salmos, un tema que ella misma ha propuesto para este ciclo, Cómo hablar con Dios. Y fíjense, en los Salmos Dios nos habla, ahí nos habla el Señor. Qué bonito pensar en eso. Bueno, Esperanza, aquí viene el regalito para ti, A ver. Después ya puedes cortar la comunicación, pero escucha la canción por lo menos. Este es un canto más que canción, ¿no? Bueno, mira, ¿conoces el coro San Jorge? No. Bueno, pues está dirigido en este trabajo discográfico por Ignacio. Y tú me dirás, ¿y quién es Ignacio? Bueno, mucha gente, muchos hombres se llaman así, pero el apellido Yepes no sé si te suena. Bueno, si te digo Narciso Yepes y te digo guitarra, pues seguro que te sonará, ¿no? Sí, Uno de los mejores guitarristas del mundo, español. Sí. Bueno, pues su hijo, Ignacio Yepes, que no sé si lo seguirá haciendo, pero cuando se casaba un amigo o una amiga, unos amigos, bueno, pues él componía las canciones litúrgicas para la boda. Fíjate, una tarea preciosa. Bueno, y también hizo un trabajo donde incluyó ponerle música a los salmos. Y en este caso, Esperanza, el salmo número 23, que lo nombraste, ¿no? El Señor es mi pastor, que es uno de los salmos que a mí también me gusta muchísimo. Pues queremos darte las gracias y regalarte esta canción, y ya después tú puedes ir a tus tareas, y te agradecemos de todo corazón. Esperanza, te esperamos el próximo mes, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, claro. Bueno, a ver si te gusta este canto precioso del Salmo 23, entre paréntesis 22. Adiós. Adiós. Hacia
Bueno, espero que a nuestra querida invitada le haya gustado este canto precioso del Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me falta. Eso es lo que tenemos que pensar, nada me falta. El Señor siempre está con nosotros. Es un salmo precioso, interpretado por el Coro San Jorge con la dirección de Ignacio Yepes. Bueno, preparen el papel y el lápiz porque ya estamos llegando al final del programa y vamos a repetir las preguntas del curso de formación. Antes que nada, amigos, quiero comentarles quién nos va a acompañar el próximo viernes 12 de septiembre. Estará el Padre Miguel Ángel Ventanas, delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia, respondiendo a las consultas, algunas de las consultas que ustedes nos han hecho llegar. Por ejemplo, Guadalupe, que siempre ella dice que es muy preguntona, pero ya nos ha ayudado a preparar ese programa. Hemos recibido de parte de ella varias preguntas y hemos elegido las que corresponden más a la liturgia. Las otras las irá respondiendo seguramente el Padre Antonio Ruiz. Bueno, Guadalupe, que es mexicana, pero vive en Estados Unidos, pregunta lo siguiente. Esto es lo que vamos a preguntarle a don Miguel Ángel y que ella nos hace llegar, ¿no? ¿Por qué en las lecturas nos sentamos y en el Evangelio nos paramos? ¿Por qué durante las lecturas pues tomamos asiento y cuando llega la hora de la lectura del Evangelio que hace el sacerdote, nos ponemos de pie? Eso es lo que le vamos a preguntar. Pero también, ¿por qué el domingo se leen 2 lecturas y entre semana solo una? Pregunta Guadalupe. Y también pregunta lo siguiente, ¿por qué solamente los domingos se dice el credo? Y también, ¿por qué hay tantas denominaciones de iglesias católicas? Aquí hay que aclarar algo, Guadalupe. Cuando en el credo dice que solo hay una santa Iglesia católica y apostólica. No sé si me explico en la pregunta. Sí, te entiendo perfectamente. Vamos a hacérsela así también a don Miguel Ángel, pero ten en cuenta, y ya te digo, que no hay, o sea, la Iglesia es una, como tú misma lo pones aquí, una, santa, católica y apostólica. Seguramente te refieres a las denominaciones de la Iglesia Católica Maronita, de ese tipo de ritos, ¿no? Y de otros lugares del mundo pero son todos iglesias católicas, o sea, que están en la misma iglesia, en comunión con el Papa. Entonces, yo igual se lo voy a hacer así a la pregunta. Me parece muy interesante esto, Guadalupe, y bueno, ya a ver si podemos también hacerle la otra pregunta. Era sobre algo que habías presenciado en California
y en cuanto al sagrario y a la custodia con el Santísimo expuesto. Pasa que yo lo tengo aquí tu correo, pero ya se lo he enviado reducido a don Miguel Ángel de cara a que él pueda entender perfectamente la pregunta. Y había otra consulta, denme un momentito que lo tengo por aquí. A ver. Ay, ¿cómo se llamaba este oyente? No lo tengo aquí. Ay, Dios mío, qué pena. Germán, que escribía desde Palmdale para que se hablara sobre la misa tradicional, la misa en latín. Ya hemos tocado este tema, pero nunca está de más. Y cuando es así, ustedes dicen, no, ya lo tocaron el tema, no pasa nada, vuelvan a escribirnos. Si tienen alguna otra inquietud, pues adelante, porque puede haber oyentes nuevos que les viene fenomenal el que tratemos estos temas. Entonces, Guadalupe y Germán, desde Palmdale, no se pierdan el programa del viernes, porque don Miguel Ángel Ventanas, delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Plasencia aquí en España, contestará esas consultas. Y creo que todos vamos a disfrutar aprendiendo un poquito más sobre nuestra fe. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, ahí se terminó la música, perfecto, porque ahora va Raúl a colocar la melodía que identifica el curso de formación. Apunten, por favor, ya hay oyentes que, si no me equivoco, a ver, Elizabeth y Luis, Jorge Eduardo, y hay otra oyente más, que aquí no tengo el mensaje, a ver si es por aquí, no, que ya han escrito. No van a esperar, por favor, al domingo, aunque tienen tiempo hasta el domingo por la tarde. ¿Cómo esperar qué? Pues a responder estas preguntas. La número 1. ¿Qué santos doctores de la Iglesia fundaron una congregación religiosa? ¿Qué santos doctores de la Iglesia fundaron una congregación religiosa? Segunda pregunta. ¿En qué salmo leemos: y yo, gusano, no hombre, vergüenza y asco del pueblo, como descripción de la pasión de Jesús? Esperanza San Martí lo nombró en el programa de hoy y yo dije que no se le escape, que es la respuesta a la segunda pregunta. Bueno, el que quiera escuchar en el podcast queda la entrevista de hoy y pueden escucharla de nuevo, como quieran, Entonces, ¿en qué salmo se leen estas palabras? Y yo, gusano, no hombre, vergüenza y asco del pueblo. Bueno, y la última pregunta es: Tito, el secretario y compañero de San Pablo, fue obispo. Tienes que decirnos de qué lugar. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias, Raúl García en el control. Ahora viene un momentito la grabación para que ustedes puedan apuntar el correo para escribirnos. Y gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos el viernes en Con los Ojos de María. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios. conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.